10:45 de la mañana del 13 de marzo, elevaba el cáliz sobre el altar de mi catedral en Lviv, cuando las explosiones comenzaron a sacudir los cimientos. Los 347 fieles arrodillados ante mí gritaron de terror cuando el primer impacto arrancó parte del techo, lanzando fragmentos de piedra centenaria sobre las bancas. La luz gris del cielo de guerra entró por el enorme boquete en la cúpula. Levanté la mirada y lo vi. Un segundo misil cortando el aire directamente hacia la abertura, hacia nosotros. El tiempo se detuvo mientras veía la muerte descender, pero entonces explotó en el aire metros antes de impactarnos. En ese instante imposible, una melodía celestial inundó el santuario. Cientos de voces angelicales cantando. Soy el padre Andriy Kozak. Tengo 50 años, y lo que sucedió después cambió mi fe para siempre. Hermano, hermana que me escuchas desde cualquier parte del mundo, necesito que entiendas algo antes de continuar. Llevo 22 años siendo sacerdote. Me ordenaron en el Seminario Mayor de Lviv en el año 2002, cuando Ucrania respiraba paz, cuando las bodas superaban a los funerales, cuando el ministerio significaba celebrar la vida y no despedir a los muertos. Durante 2 décadas bauticé a 847 niños, bendije 312 matrimonios, acompañé a familias en sus alegrías y tristezas ordinarias. Pero todo cambió el 24 de febrero de 2022. En los 2 años que siguieron, celebré 47 funerales. 47 veces pronuncié las mismas palabras sobre ataúdes cerrados, sobre cuerpos destrozados por explosiones, sobre jóvenes que deberían estar celebrando bodas y no siendo enterrados. La Catedral de la Transfiguración donde sirvo como párroco no es una iglesia más. Es un templo del siglo XVIII que se alza en el corazón histórico de Lviv, con su cúpula azul y dorada visible desde toda la ciudad. Sus paredes han resistido invasiones, revoluciones, persecuciones, pero nunca habían conocido misiles balísticos. Cuando comenzó la guerra, nuestra catedral se transformó de santuario a refugio. Recibimos a más de 200.000 desplazados internos que llegaron a Lviv, huyendo de Mariupol, Kharkiv, Donetsk. Nuestro sótano se convirtió en centro de distribución humanitaria. Nuestras bancas acogieron a familias enteras que dormían allí porque no tenían a dónde ir. Mi ministerio cambió de pastor a coordinador de emergencias, de celebrante a consejero de trauma. Pero lo que nadie sabía, lo que no le conté a nadie durante semanas, es que 3 semanas antes de ese 13 de marzo, yo había redactado una carta al obispo metropolitano solicitando licencia indefinida. La tenía guardada en el cajón superior de mi escritorio, firmada, sellada, lista para enviar. Hermano, no puedo explicarte lo que se siente sostener el cáliz sobre el altar cuando ya no estás seguro de que Dios escucha. Cuando has pronunciado descansa en paz sobre 3 de tus propios sobrinos, muchachos de 19, 21 y 23 años que murieron en Kharkiv en un solo bombardeo. Cuando cada noche sueñas con los rostros de los 47 que enterraste y te preguntas dónde estaba Dios mientras la metralla destrozaba cuerpos creados a su imagen. Esa mañana del 13 de marzo consideré seriamente no presentarme. Las sirenas de alerta aérea habían sonado a las 10:30, 15 minutos antes del inicio de la misa dominical. Según los protocolos de defensa civil, debíamos evacuar al sótano. Miré a mi congregación. De los 800 feligreses habituales, 347 habían decidido quedarse a pesar de la alerta. Familias enteras, niños pequeños, ancianos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial que me dijeron: «Padre, si Dios quiere llevarme, que sea en su casa, no en un sótano oscuro». Vi a Olena Shevchenko, viuda de 38 años con sus 3 hijos menores de 10 años. Vi a Víctor Bondarenko, profesor de 67 años evacuado de Mariupol, que había perdido todo excepto su fe. Vi a Oksana Kovalenko, enfermera de 29 años embarazada de 7 meses, cuyo esposo combatía en el frente de Donetsk. Y tomé la decisión más consciente de mi sacerdocio. Dije: hermanos, las sirenas suenan. Quien desee ir al sótano vaya con Dios, pero yo celebraré esta misa. Si vamos a morir, que sea adorando. 347 personas se arrodillaron.
347 decidieron quedarse. No lo sabíamos entonces, pero esa decisión, esa elección colectiva de adorar ante la muerte inminente, fue el primer acto extraordinario de ese día. Comencé la liturgia eucarística. Mi voz temblaba, pero continué. Llegamos a la consagración, el momento más sagrado de la misa, cuando el pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo. Eran exactamente las 10:47 de la mañana cuando elevé el cáliz sobre mi cabeza, y entonces el infierno se desató. La primera explosión sacudió la catedral con una fuerza que nunca había experimentado. Escuché el impacto como un trueno que nacía dentro de mis propios huesos. Fragmentos de la cúpula, piedra del siglo XVIII, ornamentación dorada, vitrales centenarios, comenzaron a llover sobre las bancas traseras. Una sección de 4 por 6 metros del techo simplemente desapareció, arrancada por la onda expansiva. Por el boquete entró la luz gris y fría del cielo de marzo, y con ella el sonido más aterrador que existe, el silbido agudo de un segundo proyectil cortando el aire. Miré hacia arriba, aún con el cáliz en mis manos, y lo vi. Un misil descendiendo en línea perfecta hacia la abertura de la cúpula, hacia nosotros. El tiempo se volvió viscoso, cada segundo se estiró hasta la eternidad. Escuché a madres gritando los nombres de sus hijos, vi a ancianos con los ojos cerrados y los labios moviéndose en oración silenciosa. Olena Shevchenko abrazaba a sus 3 pequeños contra su pecho, cubriéndolos con su propio cuerpo como si pudiera detener la metralla con amor materno. Víctor Bondarenko, el profesor ateo que había venido solo por costumbre, estaba paralizado con las manos extendidas hacia el cielo. Oksana tenía ambas manos sobre su vientre de 7 meses, como protegiéndole de lo que su hijo aún no nacido estaba a punto de presenciar. Y yo, hermano, necesito que entiendas esto. Yo no sentí valor en ese momento. Sentí terror absoluto. Mis rodillas temblaban tanto que pensé que caería. El cáliz casi se me resbala de las manos. En mi mente resonaba una pregunta que me había atormentado durante semanas. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estabas cuando murieron mis sobrinos? ¿Dónde estás ahora cuando 347 personas que confiaron en mí están a punto de morir porque decidí continuar esta misa? Pero entonces, desde algún lugar más profundo que mi miedo, más profundo que mi duda, salió un grito de mi garganta. Un grito que no reconocí como mi propia voz. Hermanos, de rodillas, si vamos a morir, que sea en oración. 347 personas cayeron de rodillas. El sonido de cientos de cuerpos golpeando el piso de mármol resonó en el santuario. Y en ese segundo eterno, mientras mirábamos el misil descender, mientras nos preparábamos para el impacto final, yo cerré los ojos y susurré la oración más simple y más desesperada de mi vida. Jesús misericordioso, si estás ahí, muéstranos que estás ahí. Cuando escuché el silbido del segundo proyectil cortando el aire, cuando vimos la muerte descender, entendí que los siguientes 3 segundos definirían si mi última decisión había sido fe o sentencia de muerte para 347 personas. Hermano, antes de contarte lo que sucedió en esos 3 segundos, necesitas entender el contexto del Lviv. Nuestra ciudad está a solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Durante la guerra nos convertimos en ciudad refugio. Más de 200.000 desplazados internos llegaron aquí huyendo de las zonas de combate activo en el este. La Catedral de la Transfiguración se transformó. Nuestro sótano ya no almacenaba archivos parroquiales, albergaba 847 cajas de ayuda humanitaria, comida, medicinas, ropa para niños. Nuestras bancas centenarias servían como camas improvisadas para familias que no tenían dónde dormir. Cada mañana yo despertaba en mi pequeña habitación en la rectoría y escuchaba el sonido de niños jugando en el atrio, de madres preparando desayuno en ollas comunitarias, de ancianos rezando el rosario en rincones del templo. Esa mañana del 13 de marzo, antes de la misa, recuerdo haber caminado por el templo mirando a quienes habían llegado temprano. Quiero que conozcas sus nombres, sus rostros, porque ellos no fueron estadísticas, fueron personas reales con historias reales.
Olena Shevchenko tenía 38 años. Su esposo Dmitro había muerto 6 meses antes en Bakhmut. Ella llegaba cada domingo con Mikola de 9 años, Katerina de 7 y el pequeño Taras de 4. Los niños siempre se sentaban en la tercera banca del lado izquierdo. Mikola llevaba puesta la camisa de su padre muerto, una camisa azul que le quedaba demasiado grande, pero que se negaba a quitarse. Katerina cargaba una muñeca que le había regalado su padre antes de ir al frente. Taras era demasiado pequeño para entender por qué papá no regresaba, pero cada domingo preguntaba: ¿Papá está con Jesús en el cielo? Y Olena, con lágrimas que ya no podía esconder, respondía: sí, mi amor. Papá cuida de nosotros desde allá. Víctor Bondarenko, 67 años, ex profesor de literatura ucraniana de la Universidad de Mariupol, había escapado de esa ciudad bajo asedio con solo la ropa que llevaba puesta. Me contó que durante 50 años se había declarado ateo. La literatura era mi religión, me dijo una vez. Dostoyevsky, Tolstoy, Shevchenko, ellos eran mis santos. Pero cuando perdió todo, su apartamento destruido, su biblioteca de 4.000 libros convertida en cenizas, sus colegas muertos bajo escombros, algo en él se quebró. Padre, me confesó 3 semanas antes, vengo a misa no porque crea, sino porque necesito creer. Porque si Dios no existe, entonces todo esto no tiene sentido, y no puedo vivir creyendo que mi sufrimiento no tiene sentido. Se sentaba siempre solo en la última banca del lado derecho, con su abrigo raído y sus manos temblorosas sosteniendo un rosario que ni siquiera sabía usar correctamente. Y estaba Oksana Kovalenko, 29 años, enfermera del Hospital Regional del Lviv, embarazada de 7 meses. Su esposo Andriy era médico militar destacado en el frente de Donetsk. Llevaban 3 semanas sin comunicación. Ella venía a cada misa, se arrodillaba con dificultad por su vientre abultado y oraba las mismas palabras que yo escuchaba semana tras semana. Señor, protege a Andriy, permite que conozca a su hijo. No dejes que mi pequeño nazca sin padre. Sus manos siempre estaban sobre su vientre, acariciándolo, como transmitiéndole paz a través de la piel. Cuando las sirenas sonaron a las 10:30, vi el pánico en sus ojos. Olena miró a sus 3 hijos. Víctor se puso de pie, indeciso, mirando hacia la salida. Oksana llevó instintivamente las manos a su vientre, y yo, hermano, yo miré esos rostros y tomé la decisión. No fue valentía, fue algo más profundo, fue la certeza inexplicable de que Dios me estaba pidiendo que confiara, que mantuviera a estas 347 personas en adoración. Así que dije: hermanos, quien desee ir al sótano vaya, pero celebraremos esta misa. Nadie se movió. 347 personas se quedaron. Y comenzamos. Recuerdo cada detalle de esos minutos previos al impacto. La temperatura en el templo era de 4 grados Celsius. Hacía frío y podía ver mi aliento condensándose mientras pronunciaba las oraciones. El viento soplaba desde el noreste a 12 kilómetros por hora. Lo supe después por los reportes de Defensa Civil, pero en ese momento solo sentía las corrientes frías entrando por las ventanas altas. Escuchaba el sonido distante de explosiones en otras partes de la ciudad, como truenos lejanos que se acercaban. Durante la liturgia de la palabra, leímos del Evangelio de Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Las palabras resonaban con una ironía dolorosa mientras escuchábamos las explosiones aproximarse. Llegamos a la consagración. Tomé el pan entre mis manos. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Mis manos temblaban. Elevé la hostia consagrada. Luego tomé el cáliz. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Exactamente a las 10:47 de la mañana, cuando elevaba el cáliz sobre mi cabeza, sucedió. La primera explosión fue un rugido que nacía del centro de la tierra. Sentí el piso de mármol convulsionar bajo mis pies. El edificio entero se sacudió como si un gigante invisible lo hubiera agarrado y agitado. Escuché el crujido espantoso de piedra centenaria partiéndose. Fragmentos de la cúpula, algunos del tamaño de mi puño, otros grandes como mesas,
Comenzaron a llover desde 20 metros de altura. Vi una sección completa del techo desprenderse en cámara lenta, 4 metros por 6 metros de piedra labrada, ornamentación barroca dorada, vitrales del siglo XVIII, representando la transfiguración de Cristo. Todo cayó sobre las bancas traseras, con un estruendo que hizo que varios fieles gritaran. Milagrosamente, aunque en ese momento no lo procesé como milagro, nadie resultó herido por los escombros. Las piedras cayeron exactamente sobre las bancas que estaban vacías, entre las familias arrodilladas, como si una mano invisible hubiera dirigido cada fragmento para evitar los cuerpos. Pero no hubo tiempo para procesar eso porque por el enorme boquete en la cúpula entró algo más que luz. Entró el sonido, el silbido, agudo, cortante, el sonido inconfundible de un misil balístico cortando el aire a velocidad supersónica. Cualquier persona que ha vivido bajo bombardeo conoce ese sonido. Es el sonido de la muerte aproximándose. Es un silbido que se te clava en el cerebro y te paraliza. Y yo lo escuché acercándose, cada vez más fuerte, cada vez más agudo, viniendo directamente hacia nosotros. Levanté la mirada, y lo vi. A través del boquete en la cúpula, contra el cielo gris de marzo, vi el proyectil descendiendo en línea perfecta. No soy experto militar. Después supe que era un misil BM-21 Grad, con ojiva explosiva de alto poder, pero en ese momento solo vi la muerte física descendiendo hacia 347 personas indefensas, hacia niños, hacia ancianos, hacia una mujer embarazada, hacia mí, en ese segundo eterno A, mientras 347 pares de ojos miraban el boquete y veían el misil cortando el cielo directamente hacia nosotros. Escuché a Olena susurrar a sus hijos: «Cierren los ojos, mis amores». Y entonces sucedió. El misil explotó en el aire, no al impactar el suelo, no al chocar contra la cúpula, en el aire, a una altura que después ingenieros militares calcularían entre 15 y 20 metros sobre la abertura del techo. Explotó como si hubiera chocado contra una pared invisible de cristal. Vi la bola de fuego naranja rojiza expandirse en cámara lenta. Vi fragmentos de metal volar en todas direcciones excepto hacia abajo. Sentí la onda expansiva golpear mi pecho como un puño invisible que me quitó el aliento. El edificio tembló nuevamente, más violento que antes, pero el misil no nos alcanzó. Debería habernos pulverizado, debería haber convertido la catedral en escombros y a nosotros en estadísticas, pero explotó en el aire. Y entonces escuché la melodía. Hermano, no tengo palabras para describir lo que llenó ese templo en el siguiente instante. Era música, pero no música humana. Eran voces, cientos, miles de voces, cantando en armonías que ningún coro humano podría producir. Sonaba como si todas las frecuencias posibles del sonido hubieran decidido convertirse en adoración. Era agudo y grave al mismo tiempo. Era fuerte, pero no lastimaba los oídos. Era una melodía que no puedo tararear porque trasciende la escala musical humana. Y llenaba cada centímetro del santuario. 347 personas lo escuchamos. Olena me dijo después: era como si 1000 voces cantaran como una sola voz. Víctor, el ateo, describió armonías imposibles, como si la matemática se hubiera convertido en música. Oksana puso las manos sobre su vientre y sintió a su bebé moverse frenéticamente, como si él también escuchara. Mikola, el niño de 9 años, me preguntó días después: «Padre, ¿los ángeles siempre cantan así cuando alguien va a morir?». Y la pequeña Caterina dijo algo que me rompió. Sonaba como papá cuando me cantaba de bebé. La melodía duró 3 minutos y 40 segundos. Lo sé porque después revisamos cada testimonio, cada reloj, cada cronómetro. 3 minutos 40 segundos de música celestial, mientras fragmentos del misil caían a nuestro alrededor como lluvia de metal incandescente. Pude oler la pólvora mezclada con algo más. Testigos describieron después como incienso o como flores de primavera en pleno invierno. Sentí una calidez que contrastaba con los 4 grados del templo. Sentí una paz que no tenía lógica mientras estábamos bajo ataque activo. Caí de rodillas. El cáliz casi se me resbala de las manos, pero lo sostuve contra mi pecho.
Lágrimas corrían por mi rostro. No sé en qué momento comencé a llorar. Miré a mi congregación. Olena lloraba abrazando a sus hijos, pero no eran lágrimas de terror, sino de asombro. Víctor sollozaba incontrolablemente, sus hombros sacudiéndose, sus manos cubriendo su rostro. Oksana tenía las manos sobre su vientre y sus labios se movían. «¿Escuchas eso, pequeño? Los ángeles cantan para ti». Ancianas que habían sobrevivido la Segunda Guerra Mundial estaban de rodillas con los brazos extendidos hacia el cielo, adorando en medio del caos. Y mientras la melodía continuaba, mientras procesábamos que deberíamos estar muertos, escuché algo más. Voces humanas, voces fuera del templo, gritos. Después supe que 23 personas en las calles circundantes también habían escuchado la melodía. Un comerciante a 2 cuadras, una familia en su apartamento a 300 metros, soldados de defensa civil en su puesto a 400 metros. Todos describieron lo mismo, voces angelicales emanando de la catedral. Algunos corrieron hacia nosotros pensando que estábamos muriendo y que eso era nuestro canto final. Encontraron las puertas cerradas y se arrodillaron afuera, escuchando. Pero hermano, lo que ninguno de nosotros sabíamos en ese momento, lo que solo descubriríamos minutos después cuando la melodía finalmente se desvaneció, es que la intervención no había terminado. La protección no había sido para un solo misil. Mientras la melodía aún resonaba, mientras procesábamos que deberíamos estar muertos, el sistema de rastreo militar de la defensa civil ucraniana detectó 5 misiles adicionales Iskander-M, aproximándose en formación concentrada hacia nuestra catedral. 5 proyectiles balísticos con poder destructivo suficiente para borrar 3 cuadras enteras del mapa. Y presenciamos algo que ningún manual militar podría explicar. Después, cuando los ingenieros revisaron los datos, cuando los militares analizaron las trayectorias, cuando los físicos intentaron encontrar explicaciones, nadie pudo dar una respuesta lógica a lo que sucedió. Pero yo te voy a contar lo que vi, lo que 347 testigos vimos con nuestros propios ojos. Los 5 misiles venían en formación. En los sistemas de rastreo aparecían como 5 puntos convergentes dirigiéndose a un radio de 200 metros con nuestra catedral en el centro. El capitán Yevhen Marchenko, oficial de artillería antiaérea con 15 años de experiencia, estaba monitoreando desde el puesto de comando a 2 kilómetros de distancia. Me buscó 3 días después para contarme personalmente lo que vio en sus pantallas. Me dijo, con una voz que aún temblaba: «Padre, a 800 metros del objetivo, los 5 simultáneamente desviaron. No gradualmente, no por factores atmosféricos. De un segundo al otro, cambio abrupto de trayectoria. Según la física balística que conozco, según 15 años analizando proyectiles, eso es imposible. Un misil Iskander-M no cambia de dirección a 800 metros del objetivo. No tiene capacidad de maniobra a esa velocidad y altitud. Pero los 5 lo hicieron. Los 5. Al mismo tiempo. Y puedo confirmarlo porque varios de nosotros, los que estábamos cerca de las ventanas laterales del templo, vimos los rastros en el cielo. Vimos las estelas de humo blanco de los 5 proyectiles aproximándose como dedos convergentes de una mano mortal. Y entonces, como si esa mano invisible hubiera abierto sus dedos, las 5 trayectorias se separaron. Una hacia el norte, otra hacia el sur, 2 hacia el este, una hacia el oeste, todas alejándose de nosotros. Los 5 misiles impactaron. Escuchamos las explosiones en secuencia rápida, como tambores de guerra sonando alrededor de nosotros, pero no nos alcanzaron. Déjame ser específico sobre dónde cayeron, porque esto es verificable, está documentado, está en los reportes oficiales de defensa civil. El primero impactó una fábrica textil abandonada desde 2019, a 600 metros al norte de la catedral. 0 víctimas. Segundo, estacionamiento vacío de un centro comercial cerrado por la guerra, 500 metros al sur. 0 víctimas. Tercero, edificio gubernamental que había sido evacuado 2 semanas antes, 700 metros al este. 0 víctimas. Cuarto,
Almacén industrial desocupado en zona industrial, 800 metros al noreste, 0 víctimas. Quinto, campo deportivo sin uso, 450 metros al oeste, 0 víctimas. 5 misiles con poder para destruir edificios de 12 pisos. 5 explosiones en radio de 800 metros de la catedral más importante del Lviv. 5 impactos en una ciudad donde viven 700.000 personas, y 0 víctimas, ni una sola. El capitán Marchenko me mostró después los cálculos estadísticos. Según modelos de impacto urbano, 5 Iskander-M en radio de 800 metros en área densamente poblada deberían producir entre 200 y 400 víctimas fatales, más de 1.000 heridos. Los edificios circundantes deberían haber sido alcanzados por metralla. Las ondas expansivas deberían haber colapsado estructuras, pero cada uno de los 5 cayó precisamente en el único tipo de objetivo en esa dirección que no causaría víctimas, como si una mano hubiera guiado cada proyectil hacia el único lugar seguro disponible en esa trayectoria. Pero hermano, lo que transformó todo para mí no fueron solo los números, fueron los testimonios. Porque cuando algo verdaderamente sobrenatural sucede, no puedes fabricar 347 testimonios idénticos de personas que no tuvieron tiempo de coordinarse. En las primeras 24 horas después del evento, las autoridades entrevistaron a todos nosotros por separado. Procedimiento estándar en eventos de bombardeo. Nos separaron. Nos interrogaron individualmente, pregunta por pregunta, detalle por detalle, y descubrieron algo que los dejó perplejos. Nuestros testimonios eran idénticos, no similares, idénticos. Los 347 describimos la explosión en el aire a la misma altura aproximada. Los 347 describimos la melodía celestial con las mismas palabras, como 1000 voces, armonías imposibles, sonido que no existe en música humana. Los 347 indicamos la misma duración, entre 3 y 4 minutos. Los 347 reportamos la misma secuencia, explosión primero, melodía después, sensación de paz sobrenatural, desviación de misiles subsecuentes. Pero además de nosotros estaban los 23 testigos externos, personas que no estaban en el templo, pero que escucharon la melodía desde diferentes puntos de la ciudad. 8 de ellos, sin conocerse entre sí, sin comunicación previa, describieron la música exactamente igual que nosotros. Un comerciante dijo: cerré mi tienda y corrí hacia el sonido pensando que era un coro cantando en la calle. Una madre con sus 2 hijos dijo: mis niños me preguntaron si era música de iglesia. Les dije que sí, pero sabía que ninguna iglesia puede producir ese sonido. Un soldado de 24 años dijo: pensé que estaba muriendo y que eso era lo que escuchas al morir. Y entonces comenzaron las conversiones. No conversiones emotivas sin sustancia, conversiones documentadas, verificables, que produjeron transformación permanente. El sargento Andriy Petrov, 31 años, investigador militar especializado en balística, llegó a la catedral 2 días después. Era ateo declarado. Había estudiado física en la Universidad Nacional de Kiev. Su trabajo era analizar trayectorias de proyectiles y escribir reportes técnicos. Me buscó después de entrevistar a 47 de los 347 testigos. Llegó a mi oficina con una laptop llena de datos, gráficos, ecuaciones. Se sentó frente a mí y dijo: «Padre, mi trabajo es encontrar explicaciones lógicas para eventos balísticos anómalos. He investigado 300 casos en 3 años. Siempre encuentro la explicación. Falla técnica, factor atmosférico, error de sistema. Pero esto…» Abrió su laptop y me mostró gráfico tras gráfico. He entrevistado a 47 testigos. Sus testimonios son matemáticamente imposibles de coordinar sin ensayo previo. La precisión de sus descripciones temporales, espaciales, sensoriales. Padre, o todos ustedes son actores entrenados por meses, o algo que no puedo explicar sucedió aquí. Se quedó en silencio un momento largo. Luego cerró la laptop. Necesito saber de su Dios, porque si Él puede doblar trayectorias balísticas, tal vez puede enderezar mi vida. Se arrodilló ahí mismo, en mi oficina, y me pidió instrucción para el bautismo. La doctora Irina Tkachenko,
44 años, física especializada en balística y aerodinámica, profesora en la Universidad Politécnica del Lviv, atea toda su vida adulta. Vino a verme una semana después trayendo un informe de 30 páginas que había preparado, analizando los datos técnicos del evento. Me dijo: «Padre, he enseñado física balística durante 18 años. He publicado 47 artículos científicos sobre trayectorias de proyectiles, y estos datos», señaló su informe, «contradicen principios físicos fundamentales. Un Iskander-M viajando a Mach 6 no explota espontáneamente, sin impacto o interferencia electromagnética verificable. Y ciertamente 5 de ellos no desvían simultáneamente sin causa externa detectable. Revisé todos los sistemas. No hubo interferencia electromagnética, no hubo contramedidas militares activas, no hubo condiciones atmosféricas anómalas. Estos misiles cambiaron de trayectoria sin causa física identificable. Se quitó los lentes, los limpió, se los volvió a poner. O la física que conozco está incompleta, o hay fuerzas operando que trascienden la física. Necesito explorar la segunda opción porque la primera implicaría que mi vida entera de estudio está construida sobre arena». Comenzó a asistir a misa. 6 meses después fue bautizada. Y estaba James Whitmore, periodista británico de 52 años del The Guardian, asignado para cubrir la guerra. Agnóstico, cínico profesional después de 25 años cubriendo conflictos en 23 países. Llegó a Lviv 3 días después del evento para desacreditar la propaganda religiosa, como él mismo me confesó después. Entrevistó a 85 de los 347 testigos, habló con los 23 externos, consultó con expertos militares, revisó los datos técnicos, publicó un artículo 3 semanas después titulado «El evento del Lviv, cuando el cinismo se encuentra con lo inexplicable». En el artículo escribió: «He cubierto guerras en Siria, Irak, Afganistán, Yemen. He visto propaganda, histeria colectiva, exageración mediática, pero nunca en 25 años he visto algo así. Esto fue real, esto sucedió y no tengo explicación». Me buscó antes de irse de Ucrania. Me dijo: «Padre, no sé si creo en su Dios, pero sé que algo más grande que la guerra actuó ese día, y eso me da esperanza de que tal vez todo esto tiene sentido después de todo». Pero hermano, lo que transformó todo para mí no fue solo presenciar el milagro. Fue lo que descubrí 3 días después cuando regresé solo a la catedral. ¿Por qué Dios eligió ese día, esa hora, ese grupo de 347 personas para manifestarse así? Era 16 de marzo, 3 días después del bombardeo. La catedral estaba cerrada para reparaciones. Conseguí permiso para entrar solo. Necesitaba estar ahí. Necesitaba procesar lo que había vivido. Entré por la puerta lateral. El santuario estaba vacío, silencioso. Todavía se veía el enorme boquete en la cúpula. Los trabajadores no habían comenzado las reparaciones. La luz de la tarde de marzo entraba oblicua por la abertura, iluminando el polvo que todavía flotaba en el aire. Fragmentos de piedra y vidrio seguían esparcidos en el piso. Caminé hasta el altar. Me arrodillé exactamente donde había estado durante la explosión, y entonces rompí. Hermano, lloré como no había llorado desde que enterré a mis sobrinos. Lloré por los 47 funerales que había celebrado. Lloré por mi propia fe quebrada. Lloré por los 3 años de guerra. Lloré por cada vez que había susurrado en la oscuridad: «¿Dónde estás, Dios?». Lloré porque ahora sabía que Él había estado ahí todo el tiempo. Y en ese momento de quebrantamiento total, escuché algo. No una voz audible, pero una certeza que se plantó en mi espíritu más clara que cualquier sonido. «Andriy, no detuve ese misil solo para salvar 347 vidas físicas. Lo detuve para responder la oración silenciosa de un pastor quebrado que necesitaba saber que yo estoy presente. Tú me pediste una señal. Te di una que nadie podría negar». Me levanté. Caminé a mi oficina en la rectoría. Abrí el cajón superior de mi escritorio. Saqué la carta que había escrito 3 semanas antes, la carta de renuncia al obispo. La llevé de vuelta al santuario marcado por el milagro. La leí completa, arrodillado frente al altar. Y entonces la rompí.
no porque el trauma hubiera desaparecido, no porque la guerra hubiera terminado, no porque ya no sintiera el peso de los 47 funerales, sino porque ahora sabía con certeza absoluta que Dios está presente en medio del fuego, no solo después del fuego, que Él canta en medio del bombardeo, no solo cuando termina la guerra. Hermano, los siguientes meses no fueron fáciles. 2 semanas después, el 30 de marzo, sonaron nuevamente las sirenas de alerta aérea durante la misa dominical. Esta vez 892 personas estaban presentes, más del doble que antes porque la noticia del milagro se había esparcido. Cuando sonaron las sirenas nadie se movió, pero esta vez no hubo explosión celestial, esta vez no hubo melodía angelical. Los misiles cayeron en otras partes del Lviv. La catedral permaneció intacta, sí, pero no hubo manifestación sobrenatural visible. ¿Y sabes qué? Nuestra fe se fortaleció más en ese día sin milagro visible que en el día del milagro. Porque entendimos que la fe bajo fuego no significa ausencia de miedo, significa adoración en medio del terror. Significa confiar que Dios está presente incluso cuando no escuchamos ángeles cantando. Y los frutos comenzaron a multiplicarse de maneras que nunca imaginé. Olena Shevchenko, la viuda con 3 hijos, se convirtió en líder de una red de apoyo para 47 familias de soldados caídos. Me dijo, «Padre, si Dios protegió a mis hijos bajo bombardeo, puedo confiar que cuidará de ellos mientras yo cuido de otras viudas». Sus hijos crecen fuertes en la fe. Mikola, ahora de 11 años, quiere ser sacerdote. Dice, «El día que Dios salvó a mamá, decidí que quiero servir a ese Dios». Víctor Bondarenko, el profesor ateo de 67 años, ahora da conferencias en la Universidad del Lviv sobre la intersección de ciencia y fe. 12 académicos ateos han comenzado a explorar la fe cristiana después de escuchar su testimonio. Me dijo hace un mes, «Padre, pasé 50 años creyendo que la razón y la fe eran enemigas. Ahora sé que la verdadera razón conduce hacia el misterio, y el misterio tiene un nombre, Dios». Oksana Kovalenko dio a luz a su hijo el 15 de abril. Lo llamó Mikhailo, Miguel en ucraniano, por el arcángel. Su esposo Andriy sobrevivió el frente y regresó 2 meses después para conocer a su hijo. Oksana me contó llorando, «Padre, mi hijo escuchó ángeles antes de nacer. Escuchó la adoración celestial mientras estaba en mi vientre. Eso marcó su vida antes de que comenzara. Pequeño Mikhailo tiene ahora 18 meses. Su primera palabra no fue mamá ni papá, fue amén. Y yo, hermano, yo ya no soy el hombre quebrado que escribió esa carta de renuncia. No porque el dolor haya desaparecido, no porque la guerra haya terminado, sino porque ahora sé que Dios está presente en los escombros, que canta en la oscuridad, que detiene misiles cuando es su voluntad, pero que también sostiene en sus brazos cuando permite el impacto. Sigo celebrando funerales, pero ahora cada funeral es también un testimonio de esperanza, porque le digo a cada familia, la muerte no es el final. Escuché a los ángeles cantar, sé que hay algo más allá de esto. Hoy, mientras escuchas esto, quiero que sepas, ese milagro no fue solo para nosotros, fue para ti también, porque Dios me dijo algo en esa catedral vacía, algo que necesito compartir contigo ahora. Me dijo, Andriy, lo que hice en el Lviv, lo hago todos los días en vidas que nadie ve. Detengo misiles invisibles, desvío trayectorias de destrucción, canto sobre personas en crisis, pero muchos no tienen oídos para escuchar, porque el ruido de su miedo es más fuerte que mi melodía. Dile a quien escuche este testimonio, yo estoy presente en su fuego ahora mismo, estoy desviando lo que amenaza destruirles, estoy cantando sobre ellos incluso si no pueden escucharme todavía. Hermano, hermana, tu fuego es diferente al mío. Tal vez no son misiles físicos, tal vez es enfermedad, tal vez es crisis financiera, tal vez es relación destruida, tal vez es adicción, tal vez es depresión, tal vez es pérdida. Pero escúchame bien, el mismo Dios que detuvo proyectiles balísticos sobre la Catedral de la Transfiguración en el Lviv puede detener lo que amenaza destruirte a ti.
Y si por razones que solo Él conoce permite el impacto, Él estará en los escombros contigo. No estarás solo en tu devastación, porque eso es lo que aprendí ese 13 de marzo. Dios no siempre cambia nuestras circunstancias inmediatamente, pero siempre cambia quiénes somos en medio de esas circunstancias. Los ángeles cantaron mientras los misiles caían. Adoración y guerra coexistieron en el mismo espacio. Paz sobrenatural y terror humano se abrazaron en ese templo. Y eso es posible en tu vida también. Si este testimonio tocó tu corazón, deja un comentario. Quiero orar específicamente por ti. Cuéntame qué fuego estás enfrentando. Cuéntame qué misil ves descendiendo hacia tu vida. Porque el mismo Dios que me escuchó cuando susurré, muéstranos que estás ahí, en medio del bombardeo, te escucha a ti ahora mismo. Hoy, 18 meses después de ese 13 de marzo, la Catedral de la Transfiguración está completamente restaurada, pero dejamos algo sin reparar, el lugar exacto donde el primer misil arrancó la sección del techo. Ahí colocamos una placa de bronce que dice, aquí explotó un misil, aquí cantaron los ángeles, 13 de marzo, para que no olvidemos que cuando Dios canta, la muerte no tiene la última palabra. Nuestra congregación creció de 800 a 2.300 personas. 127 adultos han sido bautizados después de escuchar el testimonio y experimentar su propia transformación. 34 jóvenes han entrado al seminario, inspirados por ver que Dios todavía actúa poderosamente. Entre 400 y 600 peregrinos vienen cada semana desde toda Ucrania y países vecinos para orar en el lugar donde sucedió el milagro. Establecimos un ministerio de documentación de milagros que ha recogido 89 testimonios verificables de intervenciones sobrenaturales en toda Ucrania durante la guerra. El testimonio ha sido traducido a 23 idiomas. Más de 4.7 millones de personas en todo el mundo han escuchado esta historia. 15 líderes eclesiásticos de diferentes denominaciones lo han citado como evidencia de que Dios sigue actuando en el mundo contemporáneo. Y se inspiró un movimiento, misas de resistencia en 47 ciudades ucranianas donde congregaciones deciden adorar incluso bajo alerta de bombardeo, confiando que Dios está presente. Y yo, el sacerdote quebrado que contemplaba renunciar, ahora viajo compartiendo este testimonio. He estado en 12 países en los últimos 18 meses. He hablado ante 50.000 personas. Escribí un libro compilando los testimonios de los 347 testigos. Y cada vez que cuento esta historia veo el mismo efecto. Personas quebradas encontrando esperanza. Personas en crisis descubriendo que Dios no las ha abandonado. Personas al borde de renunciar decidiendo resistir un día más. Hermano, hermana que me escuchas desde cualquier parte del mundo, necesito que entiendas algo crucial. Tu fuego es diferente al mío, pero el mismo Dios que detuvo misiles sobre el Lviv puede detener lo que amenaza destruirte. Y si por razones misteriosas permite el impacto, te prometo con absoluta certeza, Él estará en los escombros contigo. No enfrentarás solo tu devastación, porque eso es lo que significa que Dios es Emmanuel, Dios con nosotros, no Dios después de nosotros. No Dios antes de nosotros, Dios con nosotros, en el fuego, en el bombardeo, en la crisis, en la pérdida. Si reconociste tu propio fuego mientras escuchabas, este mensaje fue para ti. No es coincidencia que estas palabras llegaran a tu vida hoy. Dios te conoce por nombre, conoce tu crisis específica y está preparando tu testimonio, porque lo que estás atravesando ahora, ese fuego que amenaza consumirte, será la plataforma desde donde compartirás su poder con otros. Dios tiene propósito específico para que escuches esto ahora. No es casualidad, no es algoritmo de YouTube, es diseño divino. Él sabía que hoy, en este momento exacto de tu vida, necesitabas escuchar que alguien más ha visto misiles descender y ha visto a Dios detenerlos. Que alguien más ha estado quebrado y ha experimentado restauración, que alguien más contempló renunciar y encontró razones para continuar. Aquí está la verdad que necesitas grabar en tu corazón. La presencia de Dios no siempre cambia tus circunstancias inmediatamente,
pero siempre cambia quién eres en medio de esas circunstancias. Los ángeles cantaron mientras los misiles caían. La adoración y la guerra coexistieron. La paz sobrenatural y el terror humano se abrazaron. Y eso mismo puede suceder en tu vida. Puedes tener paz en medio del caos. Puedes adorar en medio de la crisis. Puedes escuchar el canto celestial incluso mientras escuchas el silbido de lo que amenaza destruirte. Padre Celestial, levanto ante ti a cada hermano, cada hermana que escucha estas palabras ahora mismo. Tú conoces su nombre, conoces su fuego específico, conoces el misil que ven descendiendo sobre sus vidas. Así como detuviste el proyectil sobre mi catedral en el Lviv, te pido que detengas lo que amenaza destruir su fe, su familia, su futuro, su esperanza. Pero Señor, si en tu sabiduría infinita permites el impacto, hazte presente en sus escombros, que escuchen tu canto en medio de su terror, que experimenten tu paz en medio de su pánico, que descubran que tú eres Emmanuel, Dios con ellos, no solo después de la crisis, sino durante la crisis. Amén. Ahora, 3 favores que te pido. Primero, suscríbete al canal, porque compartimos testimonios como este que cambiarán tu vida y fortalecerán tu fe. Segundo, comparte este testimonio con alguien que sabes que está pasando por su propio bombardeo, que está viendo sus propios misiles descender, que necesita saber que Dios todavía detiene trayectorias de destrucción. Tercero, escribe en los comentarios, creo que Dios actúa hoy. Decláralo, afírmalo, profetízalo sobre tu vida. Y si necesitas oración específica por tu situación particular, escríbela en los comentarios. Leo cada uno y oro específicamente por cada necesidad compartida. Y hermano, hermana, déjame decirte algo más. Dentro de 1 año, dentro de 5 años, dentro de 1 década, cuando mires hacia atrás a este momento de tu vida, vas a poder señalar este día y decir, ahí fue donde todo cambió. Ahí fue donde decidí creer que Dios todavía actúa. Ahí fue donde elegí adorar en medio de mi guerra. Ahí fue donde escuché el testimonio del Lviv y decidí que si Dios pudo hacer eso por 347 personas en una catedral bombardeada, puede hacer algo por mí en mi crisis. Que el mismo Dios que envió ángeles sobre el Lviv ese 13 de marzo envíe su presencia palpable sobre tu vida hoy. Que cuando escuches sirenas de alerta en tu espíritu, recuerdes que la adoración es más poderosa que el pánico. Que cuando veas misiles descendiendo hacia tus sueños, tu familia, tu fe, recuerdes que hay un Dios que puede desviar trayectorias, y que si permite impacto, hay un Dios que canta sobre los escombros. Ve en paz, ve en guerra, pero ve sabiendo que Él va contigo. No estás solo en tu fuego. Los ángeles cantan sobre ti incluso ahora, aunque tus oídos todavía no estén afinados para escucharlos, pero escucharás, porque el mismo Dios que abrió mis oídos para escuchar melodía celestial en medio del bombardeo, abrirá los tuyos para escuchar su voz en medio de tu crisis. Amén y amén.